Me tenías con una invocación. 550. Yo le quería mandar ese correo allá por 150, 91, 28, 505. ¿Quién se inspiraron estas escrituras? Amados santos de Cristo, de todos los aquí presentes, invoco tu presencia para que nos ayudes a discernir lo correcto de lo incorrecto. Con Ciro el Grande vemos a un emperador auspiciado por Jehová, en que respeta la espiritualidad de los pueblos conquistados y que cambiaba de Dios fácilmente, aunque venía de una nación monoteísta. Esos pueblos terminaron adoptando el Islam y repudian nuestras religiones porque aceptamos el aborto, la homosexualidad, la prostitución, la pornografía, el alcohol y otras drogas. Y nosotros los declaramos terroristas porque tratan de evitar ser corrompidos y otras razones. Vienes en el afán de dominar a otros por la fuerza en lugar del ejemplo. Ayúdanos a ver lo correcto y lo incorrecto. Ayúdanos a ver en quién está atrás el poder de las naciones. Parte de la Persia de entonces es el Irán de hoy. Y se dice que quieren desarrollar la bomba atómica. Los aliados del occidente lo queremos evitar, pero sin eliminar nuestras bombas atómicas. Queremos también destruir el arsenal químico de Siria, de la misma Persia central, pero sin destruir nuestros propios arsenales químicos. ¿Cómo podemos querer remover la paja en el ojo ajeno y mantener la vida en el nuestro? Ayúdanos a ver, Señor, dónde se esconden los impíos que mueven los hilos, todavía nos usan para matarnos unos a otros para lograr sus oscuros planes. Agradecemos a los mensajeros Mark y Elizabeth Crea Prophet por hacernos llegar las enseñanzas de la Biblia a través de las enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca, con todas las claves necesarias para abrir nuestros ojos y levantar nuestra conciencia. Amado Arcángel Miguel y tus huestes de Gallo Azul, pedimos por la protección de esta teleconferencia, teléfonos, computadores en fácil acceso a ella y protección contra distracciones innecesarias, en que todo se desarrolle de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Aunque me contestaré dos preguntas que quedaron pendientes de la lección pasada. Influencia del Imperio Babilónico en la actualidad. La grandiosidad de su arquitectura real. Tanto los palacios como los jardines colgantes de Babilonia que reflejaban el amor del soberano a su esposa, de las 7 maravillas del mundo. No la esposa, sino los jardines colgantes. La puerta de Ishtar es otra maravilla, etcétera. Y todo esto convirtieron a Babilonia en una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo. Fueron muy prolíficos en la construcción de sofisticados templos. Además, los babilonios mostraron un gran dominio de la albañilería y de la cerámica vidriada. La astronomía fue la ciencia predilecta y como consecuencia de la relación que suponía existente entre el curso de los astros y el destino de los hombres. Ellos fueron los primeros en trazar cartas astronómicas, en establecer la distinción entre planetas y estrellas y en determinar los 12 signos del zodíaco. Nuestras civilizaciones tienen algunas medidas de tiempo transmitidas por los babilonios, como la división en semanas o periodo de 7 días. La influencia babilónica es evidente en las obras de poetas griegos tales como Homero y Hesíodo, en la geometría del matemático griego Euclides, en astronomía, en astrología, en heráldica y en la Biblia. En la segunda pregunta decía Sumerios y Anunnakis versus ingeniería genética entre hombres y animales. Hay dos definiciones al respecto, no respuestas. Los Anunnakis eran un grupo de deidades sumerias y acadias relacionadas con los Anuna, los 50 grandes dioses, y los Ijiji, dioses menores. Según un mito babilónico más reciente, los Anunnaki eran los hijos de Anu, los dioses hermano y hermana, ellos mismos los vástagos de Anshar y Kishar.
un pivote del cielo y pivote terrestre, que eran postes celestiales. Anchar y Tuchar eran los hijos de Lam y de Lamú. Y la segunda definición está muy ligada a la primera por la parte cósmica. Según las tablas sumerias descifradas por Zecharia Sitchin, los Anunnakis eran seres extraterrestres. Tenían 3 metros de altura, eran de piel blanca, con cabellos largos y barba. Y llegaron del planeta Nibiru, más allá de Neptuno, hace 450.000 años. Y tenían el problema que estaban decayendo a causa del daño atmosférico en Nibiru. Y necesitaban un mineral capaz de contener los rayos ultravioletas, algo así como la capa de ozono de nosotros. Encontraron en el oro de nuestro planeta el perfecto elemento químico para restaurar su atmósfera. Con el paso del tiempo, se cansaron de extraer por sí mismos el material y por ese motivo habrían decidido hacer que el primitivo ser humano evolucionara artificialmente, de Neandertal a Homo sapiens, famoso eslabón perdido, y hacerlo con ingeniería genética, para así aumentar el trabajo de extracción en la antigua Sumeria. Y es por eso que no se encuentra el eslabón perdido en la cadena evolutiva del humano. Los Anunnaki posteriormente enseñaron a los humanos algunos conocimientos para la supervivencia y el desarrollo. Imagen 2. El imperio persa comienza en el periodo del Antiguo Testamento, año 540 a.C., y termina en el periodo intertestamental, en 330 a.C. El imperio persa estaba esperando el momento de levantarse y tomar posesión del Medio Oriente. La oportunidad se dio cuando la ambición del imperio babilónico lo debilitó y tenía un ejército enorme que costaba mucho mantener. Una familiar, Estados Unidos de hoy es el país con el ejército más poderoso del mundo, a un costo de 682 billones anuales, seguido por China, que gasta 166 billones, y Rusia con 91 billones anuales. O sea, los Estados Unidos gastan 4 veces más que los chinos y 7 veces más que los rusos en la máquina de guerra. Gran diferencia que algunos dicen está llevando a los Estados Unidos inexorablemente a la bancarrota para entregar el puesto de nación más poderosa a los chinos en 2 o 4 años más. Vamos, dicen otros. Esas son conspiraciones. Los Estados Unidos son muy poderosos y se recuperarán. Y apareció el hombre que Persia necesitaba, Ciro el Grande, con una ambición sin límites, buenos estrategas y buen financiamiento. Y se aprovechó de cada error de los babilonios para ir quitándole su reino lento pero inexorablemente. Y por supuesto este imperio cometió el mismo error y será sometido por un nuevo imperio 200 años más tarde. Imagen 3. Si vamos un poco atrás en la historia, vemos que Sumeria fue una región histórica del Oriente Medio, que formaba la parte sureste de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Aunque la procedencia de los sumerios es incierta, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, entre ellas la controvertida teoría que ya mencionamos, Zecharia Sitchin,
que dice que sus habitantes son producto de la ingeniería genética entre el hombre de Neandertal y los Anunnaki, los extraterrestres. ¿Y dónde están los extraterrestres ahora? En toda la Tierra. Pero debemos ser muy busquillos para seguirles el rastro porque los gobiernos les piden que se escondan. Esta región mesopotámica del Medio Oriente comenzó a ser azotada por las guerras. Uno de los primeros focos de estas guerras fue el estado agresor y militarista de Asiria. Los asirios constantemente lanzaban campañas contra los pueblos que los rodeaban, saqueando, efectuando matanzas y deportando a la población o a sus clases dirigentes. Así como hacemos los aliados con pueblos de esa área hoy en día. Esto provocó un gran deterioro humano y económico en toda la zona, incluso en Asiria, que llegó a despoblarse debido a las graves bajas sufridas en las guerras. Imagen 4. Finalmente Asiria comenzó a debilitarse. Sus enemigos se unieron en una gran coalición. La derrotaron y para el año 610 a.C. los asirios habían sido totalmente sometidos por los babilonios. La nueva situación mostró 4 nuevos ejes de poder. En el actual Irán y el oeste de Turquía, los medos. En Mesopotamia, Siria, Palestina, los neobabilonios. En el norte de África, los egipcios, que intentaban extender su influencia a Palestina y Siria. En la zona de Turquía y el oeste, diferentes estados con influencias griegas. Estos estados englobaban variadas poblaciones, no todas sumisas al nuevo orden. Siguió habiendo guerras, tan cruentas como las campañas asirias. El mayor problema era que a pesar de tener un gobierno nominal, las fuerzas dominantes estaban desorganizadas. Muchos de esos gobiernos eran intolerantes y cobraban impuestos excesivos. Los persas eran un núcleo de pueblos con identidad propia, que habitaban en el sur del actual Irán, estando sometidos al gobierno de los medos, pero con un cierto grado de autogobierno. Imagen 5. Ciro el Grande, también llamado Ciro II, fue un rey de la dinastía aqueménida de Persia. Conquistas se extendieron sobre Media, Libia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, creando así el mayor imperio conocido hasta ese momento, y quizás hasta hoy. El imperio fundado por Ciro mantuvo su existencia durante más de 200 años, hasta su conquista final por Alejandro el Grande, o Alejandro Magno. Ciro era hijo de Cambises I de Anshan, de la dinastía aqueménida, y según Heródoto, su madre fue Mandane, hija del rey medo Astiages y de Arienis, princesa del reino de Lidia. Esto le proporciona cierta legitimidad sobre los tronos de Media y Libia. La residencia real de Ciro se situaba en Pasargada, cerca de Anshan. No obstante, es probable que ya utilizaba Susa, otro antiguo centro urbano de Elam, como capital alternativa. Las campañas contra Babilonia parecen haber comenzado a finales de la década de 540 a.C. Para la conquista de Babilonia, Ciro tuvo sustancial apoyo del sacerdocio babilonio, que se estaba enfrentando con Nabónido a causa de sus reformas religiosas. Y tuvo la bendición de Jehová. En Isaías 45, versículos 1 a 5, leemos que Jehová unge a Ciro, lo toma por su mano derecha y lo ayuda a conquistar naciones, derrocar reyes y liberar al pueblo de Israel del yugo babilonio a cambio de tesoros escondidos y secretos bien guardados. Así vemos que por lo general Jehová unge a hombres de paz, pero cuando se trata de obligar a tiranos usa plagas
como cuando liberó a los hebreos de Egipto, o sea un hombre de armas y politeísta para liberar a su pueblo escogido de opresores como Babilonia. El rey de Babilonia era en aquel momento Nabónido, que había pasado buena parte de su reinado en el oasis árabe de Tema, pero había regresado a Babilonia probablemente a raíz de la amenaza de Ciro. El primer hecho preciso del que se tiene noticia es la victoria de Ciro sobre los babilonios en la batalla de Opis en el otoño de 539 a.C. Ipar se rindió y Gobrias, un gobernador persa de Gutium, entró sin batalla en Babilonia el 12 de octubre de 539 a.C. y tomaron preso al rey Nabónido, llegando Ciro varios días más tarde. Que se cumplieron las profecías de Isaías, donde Ciro es nombrado con más de 150 años de anticipación. Y bueno, como todos los mortales, Ciro también murió dejando detrás todo su imperio y sus riquezas, y llevándose solo su karma positivo y negativo. Imagen 6. El persa es un imperio universalista. Además de rey de Anshan y rey de Persia, Ciro asume los títulos de rey del mundo y rey de los cuatro extremos de la tierra, ambos de origen babilonio, así como rey de Babilonia y rey de Sumer y Akkad. Los enemigos de Ciro son criticados en el marco de una campaña propagandística de legitimación. Astiages de Media es descrito en Heródoto como un rey cruel y despótico. Creso fue quien cruzó el río Alía y atacó a Ciro. Él solo escondió su agresión. En cuanto a Babilonia, del cilindro de Ciro y otras fuentes sacerdotales, la política religiosa de Nabónido, así como la propia figura del rey, son ridiculizados. Aún así, las tradiciones recogidas por Heródoto y Heroso hablan de que Ciro otorgó cargos políticos altos tanto a Creso como a Nabónido. Ciro se destaca por su política de concesiones hacia los pueblos sometidos y en muchos casos lo hace de buen grado, y a los que no se exige más que tributo, reclutamiento y aceptación de una guarnición permanente. Rechaza pues la deportación masiva practicada por sus antecedentes sirios y babilonios, y ocasionalmente por sus sucesores persas. Con Ciro el movimiento es a la inversa. A las comunidades deportadas como los judíos se les permite regresar a su tierra. Los imperios previos al persa destruían los templos y divinidades de los pueblos conquistados, imponían sus propios ídolos y esclavizaban a sus súbditos en gran número. Ciro el Grande, por el contrario, respetaba la espiritualidad y los templos de los pueblos sometidos. Les pagaban salario cuando trabajaban para el imperio o el ejército, y como todos los demás, les cobraban un tributo. Incluso permitió a los israelitas volver a Jerusalén al punto que estos le llamaron Mesías. ¿Cómo llamar Mesías a un politeísta que parecía interesado en Zoroastro, pero adoró a Marduk como en Babilonia? Y al igual que sus enemigos, solo la muerte detuvo su codicia y sus crímenes genocidas. Su sucesor e hijo, Cambises II, se proclamó faraón en Egipto, practicando la religión propia del lugar. No obstante, la élite persa que dirigía el imperio practicaba el zoroastrismo o mazdeísmo, en su culto al fuego, y desde el reinado de Darío I se registra en las inscripciones la adopción del culto a Aura Mazda como deidad protectora de la monarquía. Bajo el mecenazgo de los reyes aqueménides, para el siglo V a.C., convertido en religión de Estado de facto, el zoroastrismo alcanzaría todos los rincones del imperio. El príncipe profeta Zoroastro, no Zaratustra, había comenzado a predicar el mazdeísmo hacia el año 700 a.C. Existe numerosa evidencia de la existencia de sátrapas o gobernadores provinciales durante el reinado de Ciro.
a pesar de que un pasaje de la obra de Heródoto podría llevar a pensar que estos fueron posteriormente introducidos por Darío I. Durante el reinado de Ciro, los sátrapas de los que se tienen noticias son exclusivamente de origen persa, aunque hay un número considerable de medos con posiciones de alto rango, entre los cuales Arpago parece poseer un lugar destacado. Si bien elementos tales como los sátrapas expresan las innovaciones del nuevo dominio persa, es posible observar asimismo un alto grado de continuidad en muchos aspectos de las sociedades conquistadas, entre ellos el administrativo. Tal es así que, por ejemplo, numerosos funcionarios babilonios que iniciaron su carrera durante el reino de Nabónido continuaron desarrollándola ininterrumpidamente durante el de Ciro. Imagen 7. En su primer año de gobierno, Ciro dictó un decreto para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Liberó a los judíos para que regresen a Jerusalén con ese propósito. Les permitió llevar los utensilios sagrados que los babilonios habían sacado del templo y contribuyó con una gran cantidad de dinero para que compren los materiales necesarios para la reconstrucción. También les permitió llevar 5.400 barcos con oro y plata que Nabucodonosor había tomado como botín del templo de Salomón. Cerca de 50.000 hombres, mujeres y niños hicieron el viaje de 4 meses a Jerusalén. Ciro fue considerado un mesías por este trabajo en nombre de Jehová. Sin embargo, no todos los judíos quisieron volver a Jerusalén después de tantos años de cautiverio en Babilonia, donde se habían casado con mujeres locales, tenían vivienda propia y un buen trabajo. Ciro permitió a muchos otros pueblos exiliados a la fuerza de volver a su tierra de origen. Tierra que estaban todas dentro de su imperio, por supuesto. La grandeza de Ciro, por lo que hoy es recordado, no radica solo en sus riquezas materiales y conquistas, sino más bien en su forma de gobernar y en su relación con los pueblos que conquistó. Tenía una notable tolerancia religiosa tanto él como sus sucesores. Ciro no se entrometió en la religión de los pueblos conquistados, debido a que el mazdeísmo, religión oficial persa desde Darío I, promovía la tolerancia y el respeto a otros credos sin imposición de creencias de ningún tipo. La religión persa provino de las predicaciones del profeta Zoroastro, que se piensa predicó en el siglo VI a.C., y parte en Asia Central y parte en Irán, adoptando a los persas su religión. El libro sagrado de esta religión era el Avesta, y su punto principal era la existencia de dos espíritus principales, uno llamado Aura Mazda, que era la representación del bien, y otro llamado Angra Magnio, que era la representación del mal. La religión persa también incluía conceptos novedosos como el juicio final, en el cual el espíritu de los muertos era juzgado en base a sus acciones en la vida, y eso definiría su futuro en su nueva vida después de la muerte. Pero familiar, ¿no? Esta religión todavía existe en Irán, y es una de las religiones oficialmente permitidas, aunque la religión mayoritaria es el Islam. También hay seguidores de Zoroastro en India y otros países que son llamados Parsis. La base de esta religión es pensar bien, hablar bien, hacer bien. En Babilonia, Ciro es considerado por el sacerdocio como un enviado de Marduk para restablecer el orden tras las reformas religiosas de Nabónido, según el cilindro de Ciro y una fuente sacerdotal sobre Nabónido. Incluso en los escritos cuneiformes del cilindro de Ciro se consideran predecesor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El profeta Daniel completa el libro de Daniel en Babilonia en el año 536 a.C. El libro cubre el año 618 al 536
antes de Cristo. Allí escribe su profecía de las 70 semanas, que predice el año de la apariencia terrenal del Mesías. Su profecía de las 7 semanas predice la primera llegada de Cristo. Otra profecía en Daniel habla de la subida y la caída de varios poderes en el mundo, hasta que el reino llega y los somete a todos tomando el gobierno mundial. Suena como un nuevo orden mundial. Imagen 8. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los 3 profetas posteriores al destierro de Babilonia. Ageo y Zacarías fueron coetáneos y Malaquías vivió un siglo después. Ageo es uno de los profetas menores. Con él empieza el periodo post-exílico, desde el exilio, de la profecía de Israel, en el cual le acompañará a Zacarías y le sucederá un siglo más tarde. Como muchos otros de los profetas menores, Ageo no es conocido más que por algunas pocas noticias. Los 4 discursos se refieren todos al segundo año de Darío. Primero, fueron pronunciados en menos de 4 meses. Y se conoce muy poco de su vida personal. Quizás fue uno de los cautivos llevados a Babilonia por Nabucodonosor II. Empezó su ministerio aproximadamente 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén. El celo inicial de los judíos por la construcción del templo decayó muy pronto. El libro de Esdras muestra que la oposición de los enemigos de Judá causaba el debilitamiento de las manos del pueblo y la pronta suspensión de la obra. Ageo nos enseña también que hubo otros motivos por los cuales la obra se interrumpió: el egoísmo y la indiferencia de los judíos hacia Dios. En lugar de dedicarse con celo y devoción a la obra de Dios, ellos usaban su tiempo y su dinero para sus deleites, para vivir en sus casas artesanadas, y para castigar esta actitud Dios permitió que las cosechas mermaran y esta gente pasara por necesidades y privaciones diversas. En el trabajo de reconstruir el templo se había detenido por el desánimo de los exiliados y las intrigas de los samaritanos. Después de haber estado paradas las obras de reconstrucción del templo durante 18 años, estas se reanudaron gracias a los esfuerzos de Ageo y Zacarías. Ellos exhortaron al pueblo que despertó de su letargo y les indujeron a aprovecharse del cambio de política hacia los judíos del gobierno persa bajo Darío el Grande. El principal mensaje fue de restaurar la confianza del pueblo judío en Dios por medio de ilustraciones y de llevarlos a la mediación del respaldo de Dios al pueblo. El libro de Ageo termina con una pequeña exhortación a la infidelidad del pueblo y con una promesa hacia el gobernador Zorobabel por haber obedecido a la construcción del templo. Es probable que Ageo haya retornado con el primer grupo luego de haber transcurrido los 70 años de cautividad babilónica, aproximadamente en el año 537 a.C. Volvieron cerca de 50.000 israelitas y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. El profeta Zacarías era contemporáneo de Ageo y fue el segundo en escribir luego del exilio. Estos 2 profetas ejercieron su ministerio al mismo tiempo. Se ha aceptado en general que el profeta Zacarías era la misma persona cuyo nombre aparece mencionado en Nehemías 12:16. De manera que Zacarías fue profeta y sacerdote a la vez, como también lo fueron Jeremías y Ezequiel. Al leer el capítulo 2:4, podemos observar que él comenzó su ministerio profético a una temprana edad. Zacarías proclamó su primera profecía 2 meses después del primer mensaje de Ageo, en el segundo año de Darío, es decir, en el 521-520 a.C. Hallamos otros datos en el capítulo 7:1, donde se menciona
año del rey Darío. Es probable que Zacarías haya escrito la segunda parte del libro, en capítulos 9 al 14, cuya fecha de escritura se desconoce. Aproximadamente en el año 480 a.C., o sea, 40 años después. Se cree que luego fue asesinado por sus propios compatriotas. El profeta empieza con una exhortación a la conversión, que recuerda la predicación de los profetas anteriores al exilio, con el propósito de dar un aviso solemne a la generación presente. Luego sigue una serie de 8 visiones que comienzan en febrero de 519 a.C. Las visiones son probablemente una mirada simbólica a la historia de Israel, cuyo objetivo sea proporcionar consuelo a los retornados del exilio y estimular la esperanza en su ánimo. El libro de Zacarías se divide en 2 secciones, capítulos 1 a 8 y 9 a 14. En general se piensa que tan solo la primera parte es obra propia de Zacarías, mientras que la segunda, añadida posteriormente, es obra de un autor o autores anónimos. En la primera parte, Zacarías es llamado el hijo de Baraquías, hijo de Ado, lo cual da a entender que pertenecía a una familia sacerdotal. Que se explica el impulso que da el proceso iniciado por Ezequiel en favor del sacerdocio. Impulso que más tarde desembocaría en el sometimiento de la función profética a lo sacerdotal. Zacarías se muestra como un hombre de firme esperanza y de lenguaje claro. Por eso proclama sus visiones mirando hacia el futuro en un estilo apocalíptico. Imagen 9. ¿Qué pasaba en el resto de Asia y Europa en esa época? Año 509, expulsión del último rey de Roma. Se funda la República Romana. Año 499, guerras greco-persas. El rey Aristágoras de Miletos incita a todos los estados griegos de Asia Menor a rebelarse contra el imperio persa, comenzando las guerras greco-persas. 490, primera maratón. Se corre la primera maratón entre Atenas y Esparta para pedir ayuda militar. Filipides corrió 26 millas o 42 kilómetros en 3 horas en terreno accidentado y montañoso, lo que es un muy buen tiempo. Filipides corrió de vuelta con la mala noticia de que los espartanos no podían luchar hasta la luna llena por leyes religiosas. Eso, los atenienses tuvieron que enfrentar un ejército 4 veces más numerosos solos, pero con la ayuda de Dios logran sorprender y derrotar a los fuerzas y vuelven a pedir a Filipides que corra hasta Esparta para darles las noticias. Este lo hace con gran esfuerzo después de participar en varias horas en la batalla de Maratón con armadura y armas pesadas. Logra correr hasta Esparta en 3 horas, entrega el mensaje y poco después muere de agotamiento. Estrujaron al pobre. En el año 483 muere el Buda Gautama. 479 muere Confucio. 447 comienza la construcción del Partenón. 431 la guerra del Peloponeso. Comienza guerra de 27 años entre los estados griegos de Atenas y Esparta. 427 nace Platón, filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. 400 comienza el periodo intertestamental. 399 un filósofo Sócrates condenado a muerte. En 390 guerras europeas, los romanos se enfrentan con los galos o celtas del norte de Italia. Y 384 nace Aristóteles. Imagen 10.
Cronología 1 del Imperio Persa. 559, Ciro I o Ciro el Grande es coronado como rey de los persas. 549, 446. Tras su brebaje, los persas conquistan Media. 546, Ciro conquista Asia Menor, toma Sardes y hace prisionero a Creso, el rey de Libia. 539, los persas conquistan Babilonia. 530, Cambises I es el nuevo rey persa después de la muerte de su padre, Ciro el Grande. 525, los persas conquistan Egipto. 522, revuelta en Libia contra los persas. Darío I es proclamado rey de Persia. 516, campañas de Darío en Tracia. 499, revuelta en Jonia contra los persas. 498, sublevación de María y Chipre. Imagen 11. Cronología 2 del Imperio Persa. 494, sumisión de los carios y toma de Mileto, la principal ciudad jonia. 490, Primera Guerra Médica, donde los griegos rechazan la invasión persa en la batalla de Maratón. 486, sublevación en el delta del Nilo. 480, Segunda Guerra Médica. Los espartanos consiguen detener a Jerjes durante 5 días, pero los persas consiguen cruzar el paso de las Termópilas y llegan a Atenas, que los griegos habían evacuado, y deciden reducirla a cenizas. 479, se subleva Babilonia sin éxito. Junto a 30.000 griegos, los de los cuales 10.000 son espartanos, interceptan a los persas en Platea, una batalla que dará comienzo a la caída del Imperio Persa. 465, el rey Jerjes es asesinado. Asume el gobierno su hijo Artajerjes I. En 459, los atenienses lanzan una expedición para liberar a Egipto, pero los persas logran triunfar. Año 400 a.C. comienza el periodo intertestamental. 650, nacimiento de Alejandro el Grande, quien dará el toque final al Imperio Persa. En 331 a.C. Alejandro el Grande controla Persia y Babilonia. Imagen 12. El templo de Jerusalén fue originalmente construido por el rey Salomón, aproximadamente en el año 966 a.C., y destruido por los babilonios en la actual Irak. Luego fue reconstituido por Nehemías en el año 515 a.C. y más tarde agrandado por el rey Herodes, poco antes del nacimiento de Jesucristo. Este templo fue destruido por los romanos bajo la orden del general Tito en el año 70 de nuestra era. Más tarde, en el siglo VI, los musulmanes construirían allí la cúpula de la roca, en la cual ha estado en pie hasta nuestros días sobre el muro de los lamentos. Principales actores son Zorobabel, Josué, Ageo y Zacarías. Zorobabel era descendiente del rey de Judá y promovía la restauración del trono de David. Josué era de la casa del sumo sacerdote de Jerusalén. El profeta Ageo pensaba que la reconstrucción del templo sería el inicio de una nueva era de bendiciones y el fin del régimen tributario a los persas, en lugar de dar el oro y la plata a Jehová. Zacarías esperaba la llegada del Mesías político de la casa de David, que devolverá a Israel su antiguo esplendor. La salvación está ligada a la construcción del templo. Fue un proyecto difícil porque entre los exiliados quedaban muy pocas personas ancianas. Los jóvenes habían nacido y crecido en Babilonia y viajaban a un país desconocido en el que los residentes miraban con malos ojos el regreso de los exiliados. Además, Jerusalén estaba ubicada en Judá, que era una provincia más del Imperio Persa, o sea, solo se les dio la libertad de moverse dentro del imperio. Los israelitas se dividieron políticamente.
Los liberales se adaptan a la lengua, las costumbres y la forma de vida persa, y los conservadores son herméticamente cerrados a todas las innovaciones y a todas las influencias extranjeras. Su única preocupación es preservar la herencia del pasado. Los israelitas se dividieron religiosamente al ver que el servicio divino del culto se convierte en un asunto propio del clero. Los sacrificios se multiplican y el clero aumenta. Habrá grupos de personas con una profunda de confianza hacia el culto informalista y se transforma en comercio sagrado y van a tomar distancia respecto a la religiosidad del templo. Los israelitas se dividieron referente a la actitud con los pueblos extranjeros. Los más jóvenes piensan que Jehová también incluye a los paganos y espera el día que lo puedan conocer. Los más ancianos, sin embargo, piensan que Jehová dará grandeza y felicidad a su pueblo y a los paganos el juicio y la aniquilación. El templo fue reconstruido, pero las esperanzas de los profetas post-exílicos no se realizaron. Al terminar la reconstrucción del templo, Zorobabel vio que no se restauró el trono de David. No se reconstituyó un estado que tuviera frente a un rey ni un sumo sacerdote designado por Jehová. Tampoco se acabó el dominio extranjero ni se terminaron las pesadas obligaciones de los tributos que los campesinos habrían de pagar sucesivamente a persas, griegos y romanos. A partir del año 515 a.C., en que se termina la reconstrucción del templo, apenas sabemos nada de los acontecimientos en la pequeña provincia de Judá. Este silencio de la fuente se ve solo interrumpido por el ministerio de Esdras y Nehemías, sobre el cual tenemos una importante fuente de información en los libros que llevan sus nombres. Son ellos realmente los que perfilarán las líneas maestras del judaísmo post-exílico. Una de las primeras medidas de Esdras fue la prohibición y disolución de los matrimonios mixtos que suponían un riesgo de asimilación de los judíos en su entorno. O sea, los matrimonios con mujeres persas o babilonias en los años 70, en los 70 años de exilio. Otras medidas importantes fueron la reorganización del culto y el nombramiento de jueces y funcionarios. Imagen 13. Antes de la llegada de la República, Roma era una monarquía de carácter electivo. El séptimo y último rey de Roma, Tarquinio Soberbio, utilizó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma como ningún rey anterior los había utilizado, derogando incluso muchas reformas constitucionales que habían establecido sus predecesores. Tarquinio abolió y destruyó todos los santuarios y altares salinos de la roca Tarpeya, enfureciendo de esta forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió que su hijo Sexto violara a Lucrecia, una patricia romana. Un pariente de Lucrecia, Lucio Junio Bruto, convocó al Senado que decidió la expulsión de Turquiano y Tarquinio en el año 510 a.C. Inmediatamente después de la expulsión del monarca se creó un Senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509 a.C. Roma se dotó con un nuevo sistema de gobierno designado para sustituir el liderazgo de los reyes. Se creó el nuevo cargo de cónsul, asignado expresamente a los senadores. Inicialmente los cónsules poseían todos los poderes que antaño tenía el rey, pero compartidos con otro colega consular. Sus mandatos eran anuales y cada cónsul podía vetar las actuaciones o decisiones de su colega. Imagen 14. El ejército persa se caracterizaba por dos cosas: destreza y puntería. El ejército coronel del emperador se componía de soldados entrenados para la batalla llamados los inmortales. Los inmortales eran un ejército de 10.000 hombres.
Se les decía así porque cada vez que caía uno era repuesto por otro de la reserva. Los arqueros a caballo eran una especialidad de los fuerzas que requería una coordinación y habilidad excepcional, que combinaba la arquería con la caballería. Según Heródoto, en la educación de los hijos, que dura desde los 5 hasta los 20 años, solamente les enseñan 3 cosas: montar a caballo, disparar al arco y decir la verdad. El principal punto débil del imperio persa era su organización militar. A pesar de contar con un ejército y una flota incomparable en números, su organización y tácticas dejaban mucho que desear. El ejército estaba compuesto por un núcleo de élite que era la guardia personal del emperador, sus inmortales, y luego a estos se sumaban elementos de todos los pueblos dominados. No existían unidades estándar, sino que era un ejército muy heterogéneo. Este ejército carecía de tácticas para combatir informaciones. Esto contrastaba con los ejércitos griegos, que eran en muchos casos muy disciplinados y experimentados, y además tenían tácticas de combate y equipos muy superiores a los persas. De esta manera, un pequeño número de griegos podía mantener a raya a un contingente persa varias veces superior, como quedó demostrado en la batalla de las Termópilas. Imagen 15. Cuando Jerjes tomó el poder, tenía en mente vengar la derrota que sufrió Ciro en la batalla de Maratón contra Grecia. En el año 480 a.C., Jerjes formó el ejército más grande y poderoso en la historia de la humanidad hasta entonces, con cerca de 250.000 soldados, y atacó Atenas. Para tratar de atrasar a los griegos, que entonces vivían en pequeños estados separados, formaron un pequeño ejército de solo 7.000 hombres, 300 de los cuales eran escogidos guerreros espartanos dirigidos por el rey de Esparta, Leonidas, una encarnación de Serapis Bey. Todos sabían que era una campaña suicida, pero esos 7.000 no estaban dispuestos a entregarse, sino en fin oponer resistencia. Sabían que los persas atacarían por el paso de las Termópilas, lo que les daría tiempo y ventaja geográfica. Es que se mandó emisarios para que se rindan y entreguen las armas, pero Leonidas les dijo primero a buscarlas. Y así lo hicieron en lo que se llamó las Segundas Guerras Médicas. La ventaja estratégica y militar de los griegos era considerable. En el primer día y el comienzo del segundo, los griegos mostraron una superioridad abismante, que tenía ejércitos muy frustrados porque ni sus inmortales lograban penetrar a los griegos. Sin embargo, en el segundo día de la batalla, un griego traicionó a su gente yendo a Jerjes para decirle cómo atacar a los griegos por detrás. Cuando Leonidas supo, envió de regreso a los soldados griegos regulares, que quedaban cerca de 3.500, y se quedó con sus guerreros escogidos, que para entonces eran menos de 300. Y así fueron derrotados el tercer día, pero no cuerpo a cuerpo, porque no pudieron abatirlos ni siquiera atacándolos por delante y por detrás. Tuvieron que recurrir a sus arcos, lanzándoles miles de flechas de ambos lados y desde una cómoda distancia. Los espartanos les habían dicho que cuando los persas lanzaban flechas, el cielo se oscurecía, y respondieron que entonces lucharían en la sombra. Y fue así como cayeron los que quedaban, entre ellos el rey Leonidas. Finalmente la carnicería se llevó a 3.500 griegos y cerca de 20.000 persas. Esta batalla permitió a los griegos tomar todo lo que tenían de valor y dejar las ciudades desiertas antes que lleguen los persas. En su frustración, Jerjes decidió quemar Atenas. Elizabeth Craig dijo, abro comillas, recuerden la integridad de 300 hombres. Y las doradas vienen porque pueblos y sociedades se autosostienen por su sentido interno de integridad, y por su integridad están dispuestos a permanecer de pie contra viento y marea por el principio de libertad, paz, verdad e iluminación universal absolutos. Cierro comillas.
Imagen 16. Son las 7, así como comenzamos un poco tarde, vamos a terminar un poco tarde. Me pido los disculpas correspondientes. Mardoqueo es una de las personalidades principales en el libro de Esther de la Biblia. Fue hijo de Jair de la tribu de Benjamín. Vivió en la ciudad de Susa, Persia, cuando su prima Esther, la hija de su tío, quedó huérfana y él la adoptó. Cuando el rey persa buscó vírgenes para casarse, Mordecai envió a Esther y ella fue escogida. Gracias a esto, entre ellos y él lograron detener la matanza de los judíos en Persia por órdenes de Amán, hombre de confianza del rey Asuero. Amán murió finalmente ahorcado en la horca que había construido para deshacerse de Mardoqueo. En memoria de este evento se creó la fiesta judía de Purim o lotes, en referencia a los lotes de judíos ancianos que Amán trataría de matar primero. El Talmud designa a Mardoqueo y Esther como profetas. Todos los eventos que conforman el marco histórico del libro de Ageo son descritos en detalle en el libro de Esdras. Como parte de la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento, Esdras es considerado canónico en las iglesias del Este, pero apócrifo en las del Oeste. Sospecha que los libros de Esdras y Crónicas formaban un libro en el pasado. Y hay dudas en si Esdras fue anterior a Nehemías o viceversa. Imagen 17. Siendo copero del vino del rey persa Artajerjes, Nehemías pidió permiso para volver a su país para reconstruir los muros de Jerusalén. Y el rey lo envió como gobernador de la provincia con la misión de reconstruir los muros de la ciudad. Allí se tuvo que enfrentar a los samaritanos, amonitas, árabes y filisteos. Pero a pesar de la gran oposición logró reparar los muros en 52 días. Luego tomó medidas para repoblar la ciudad y purificar la comunidad judía, imponiendo la cancelación de deudas, asistiendo a Esdras a promulgar la ley de Moisés y estableciendo el divorcio de hombres judíos de sus esposas no judías. Y esto a pesar de que después de 70 años en exilio en Babilonia, los judíos, sin práctica ni conocimiento de las leyes judías, se casaron con mujeres de Babilonia, tuvieron hijos y pasaron toda una vida en un país que ya lo tenían hasta en la sangre. Después de 12 años como gobernador, durante los cuales dirigió con justicia y dedicación, volvió al rey en Susa. Pero después de un tiempo allí volvió a Jerusalén, donde se dio cuenta que los israelitas habían vuelto a sus costumbres paganas. Entre otras infracciones, habían permitido a comerciantes no judíos de vender productos dentro de Jerusalén durante el Shabbat y mantener kioscos en el templo. Muy enojado, purificó el templo expulsando a los comerciantes, aleccionó a los sacerdotes y levitas e impuso el respeto a la ley de Moisés. Malaquías, que significa mi mensajero, es el último de los 3 profetas del exilio, casi 100 años después de Ageo y Zacarías, en el año 450 a.C. Es el autor del libro de Malaquías, último del Antiguo Testamento, y según el orden habitual de las Biblias. Dado que su nombre no aparece en otras partes de la Biblia, hace pensar que ese no era su nombre, aunque fue otro quien escribió el libro bíblico. Imagen 18. Platón fue un filósofo de la griega clásica que creía en la reencarnación. También fue un matemático, estudiante de Sócrates, escritor de diálogos filosóficos y fundador de la Academia de Atenas, la primera institución de estudios superiores en el mundo occidental. Junto a su maestro Sócrates y a su alumno Aristóteles, Platón ayudó a establecer las fundaciones de la filosofía y la ciencia en el occidente. Culminadas 2 de las 3 guerras médicas en el mundo griego y persia, una nueva orden se había integrado en el mundo occidental. Los griegos, el pueblo amante de la libertad, de la filosofía, la poesía y el arte en general, habían vencido al tiránico pueblo oriental gracias a la fe y unión de todos los estados que la conformaban.
Sin embargo, el éxito muy pronto traería envidias, resentimientos e intolerancia, sobre todo en sus dos estados más importantes, Atenas y Esparta, y se embarcaron en 27 años en guerras casi continuas, enfrentando a dos clases sociales muy diferentes entre sí. Por un lado, Esparta, la ciudad de los guerreros, de la militarización social y la resiedumbre de costumbres. Por el otro, Atenas, la sociedad democrática de la amplia libertad de movimientos, de los derechos, la asamblea y el voto ciudadano. Bajo el gobierno del gran Pericles, Atenas vivió una etapa de prosperidad tal que sus propios habitantes no dudaron en llamarle periodo de 50 años de esplendor. No solamente habían ganado influencia militar venciendo a los persas, sino que su control absoluto en las aguas del mar Egeo les proveían de ingentes recursos tanto económicos como alimentarios. Todo lo contrario a Esparta, que casi mediterránea, tenía una economía basada en la agricultura y el esfuerzo de sus pilotas, con H, pilotas. La masa esclava conformada por sus prisioneros de guerra. La agresión hacia ellos creció a la par, y se comprobaba que los estados le pasaban su protección, como la posterior Liga de Delos, destinaban tributos que servían para el mantenimiento de su ya poderoso ejército y financiar grandes trabajos públicos. El problema creció más con las arrogancias de los atenienses, en especial de Pericles. Incluso tiempo después hizo efectivo el célebre decreto de Megara, por el cual los mercaderes de aquella ciudad, estado, la ciudad de Esparta, no podrían navegar en sus aguas ni utilizar los puertos de su imperio. Los espartanos toman la iniciativa bélica avanzando hacia Atenas, sabiendo la supremacía militar de los espartanos. Los atenienses se guarecen tras la ciudad amurallada y bloquean los suministros de víveres a la península con su flota naval muy superior a la de los espartanos. Estos comprenden el riesgo que corren y se retiran. Poco después, una terrible plaga se deja caer en Atenas, matando a su líder y a un cuarto de los ciudadanos. Los espartanos esperan para no contagiarse. Después de 5 años, de este nuevo líder ateniense, Cleón, se lanza al ataque contra los espartanos y se concentra en tomar prisioneros a sus esclavos y los filotas, que eran los que alimentaban a los espartanos. Fue un golpe duro para los espartanos y estos se desquitaron tomando posesión de minas de plata de Atenas, que eran la base de su funcionamiento militar. Fue una situación de agotamiento mutuo que no ayudaba a nadie. Tuvieron que esperar la muerte de los líderes militares para entrar en conversaciones y lograr la paz de Nicias. Imagen 19. Entramos al periodo intertestamental o intertestamentario, en el que no se escribieron más libros hebreos, o sea, desde la muerte del profeta Malaquías en el año 400 antes de Cristo, antes que aparece Juan Bautista alrededor del año 4 antes de Cristo. Es un periodo con fechas muy discutidas. Los persas no tenían rivales militares gracias a su gran ejército, excepto los griegos, que eran superiores en sus tácticas. Pero los griegos tenían en su contra la gran fragmentación política. En Grecia el poder estaba dividido entre ciudades y estados, mientras que Grecia era un imperio enorme, totalmente unificado. Los reyes persas hábilmente promovieron las disputas entre estados griegos para evitar que alguno tuviera la hegemonía, pero finalmente eso sucedió. Alrededor del año 350 a.C., Filipo II, rey de Macedonia, en Grecia, emprendió una política expansiva de su reino, organizando un ejército regular muy profesional y creando armamentos y tácticas aún superiores a las clásicas tácticas griegas. Gracias a esto logró unificar amplias zonas de Grecia, incorporándolas a su reino y sometiendo a su mandato con cierto grado de autonomía al resto de los estados griegos, con excepción de Esparta. Filipo II obligó a los estados griegos a cesar las luchas, colocó guarniciones macedonias en los puestos estratégicos, donde se formó una liga de estados griegos que formarían un ejército para invadir el imperio persa. Cuando todo estuvo preparado, Filipo II fue asesinado. Imagen
20 y última. Después de la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro ocupó el trono. La invasión atencia debió postergarse para volver a someter a los estados griegos que ante la muerte de Filipo II pretendieron recobrar su independencia. Alejandro logró dominarlos y en el año 334 a.C. cruzó al Asia Menor y derrotó a los persas en Granico. En las ciudades jóvenes resistieron la invasión griega, cosa que sería sorprendente 150 años atrás. Alejandro, luego de tomar esas ciudades, tomó la mayor parte de Asia Menor con poca resistencia. Un año después, todo el poderío del ejército persa lo enfrentó en la batalla de Issos y nuevamente los persas fueron derrotados. Luego de eso cayeron en poder griego Siria, Palestina y Egipto, donde los griegos fueron bienvenidos como libertadores. En el año 331 a.C. los griegos entraron en Mesopotamia y a pesar de que el rey persa Darío les ofreció la paz, ellos le rechazaron. Los persas se enfrentaron a los griegos con un renovado ejército, pero fueron derrotados una vez más, y el rey Darío fue asesinado por los nobles. Los griegos tomaron Babilonia y las ciudades de Susa, Persépolis y Ecbatana, siendo Persépolis incendiada para vengar la destrucción de Atenas durante la invasión persa a Grecia. Los persas continuaron resistiendo con una guerra al estilo guerrillero en la zona del norte y el este de Irán y la Asia central, pero los griegos finalmente lograron invadir también esas zonas, aplastando los últimos focos de resistencia. A pesar de la caída, el Estado persa resurgió y desapareció varias veces a través de la historia y su legado se extiende hasta el actual Estado de Irán. Invocación de cierre. En el nombre del yo soy el que yo soy. En cada uno de nosotros agradecemos la oportunidad de estudiar la historia a través de estas sagradas escrituras. Pedimos que la verdad, nada más que la verdad, quede sellada en nuestra conciencia y en nuestra mente. Correcto defenderse de pueblos invasores, pero deberíamos repudiar a los líderes que hacen de sus ejércitos su juguete favorito y siempre están creando un enemigo para practicar o conquistar. Creemos ejércitos de salvación que ayuden a los pueblos azotados por huracanes o terremotos, que limpien y protejan los ríos, lagos y mares, que reforesten nuestras montañas y valles, que protejan a la flora y la fauna para que el clima vuelva a ser nuestro aliado. Amado Arcángel Miguel y tus voces angelicales, pedimos continuar este proceso de conexión con seres de luz y nuestro Santo de Cristo con la Universidad del Espíritu mientras nuestro cuerpo físico descansa, con el fin de salir del estupor en que nos encontramos y salvemos a nuestro planeta antes que sea demasiado tarde. Se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. La próxima clase será sobre el Imperio Griego, la última del año 2013, el tercer domingo del próximo mes, el 15 de diciembre. Dios nos bendiga. Gracias a Teleconferencias en Internet. Buenas noches.
I see.